Una pregunta muy importante, ¿se puede confundir el autismo con otras discapacidades? Pues sí, se puede confundir. Y sí podemos equivocarnos en la identificación a veces en algunos casos. Y en muchas ocasiones, ¿con qué podría confundirse? Pues con dificultades auditivas, en muchas ocasiones. Pero ¿qué sucede? Los niños con sordera congénita, es verdad que pueden tener dificultades en la comunicación, en la interacción social. Sin embargo, son niños que intentan comunicar, que intentan de alguna manera, a veces más de la manera no verbal, darse a entender. Incluso son niños que reaccionan, aunque no a la parte auditiva, sí a cualquier movimiento visual. Si llega una persona, se les nota que están contentos o que están enojados. Entonces esa es una diferencia que podemos hacer para establecer el diagnóstico. Ya sabemos que un niño que estamos sospechando con autismo no necesariamente reaccione a los estímulos visuales como esperamos. Otra de las dificultades con las que se puede confundir el autismo es con discapacidad intelectual o con retraso mental. Aunque ya sabemos, y la APA considera que más del 60% de los niños con autismo tienen un retraso mental o tienen un coeficiente intelectual comprometido, y solamente un 20% estaría por encima del 70%. Esto es algo muy importante. Esto a veces dificulta el diagnóstico. Sabemos que hay niños que están en el borde, que a veces es muy difícil hasta para los profesionales identificar cuándo estamos, sobre todo cuando es un niño muy pequeñito, cuándo estamos frente a una discapacidad intelectual o frente a un trastorno dentro del espectro. Sin embargo, hemos visto a lo largo de la trayectoria pues, profesional y de investigación que los niños con autismo tienen algunos retrasos en algunas áreas y pueden tener áreas que están casi igual que los niños de la norma, es decir, comparándolo con su edad. Mientras que un niño con dificultad intelectual, su retraso es en todas las áreas, en todas las áreas, ¿ok? Su retraso es general. ¿Cuál es la evolución y el pronóstico de estos chicos? Pues la evolución es particular a cada caso, aunque se mantiene cierto nivel de deterioro, es decir, sí sabemos que los niños van a ir avanzando y las intervenciones que se hacen son justamente para que él pueda seguir avanzando en su desarrollo. Pero hay dificultades, principalmente las tres que hablamos, a nivel conductual, a nivel social y a nivel de la capacidad de flexibilidad mental, que siempre van a estar un poquito por debajo de su edad, aunque aún en esas tres áreas el niño vaya mostrando progresos, ¿ok? Y para eso es que hacemos todas las intervenciones que hacemos. La evolución va a depender de la severidad del trastorno y del nivel de terapia que recibe. Sabemos que estos chicos necesitan muchas intervenciones, a veces diferentes, intensas, o sea, mucho tiempo. Yo soy muy partícipe de que los papás tienen que implicarse en este proceso, no solamente los profesionales. Al final del día el niño está con nosotros 1 hora a la semana o 2 horas a la semana y el resto de la semana el niño está con sus papás. De ahí que los que mejor entrenados tienen que estar para el manejo conductual de su niño son los papás. Y el pronóstico ha mejorado con el tiempo, es decir, ya vemos cada vez más niños que desarrollan muchas habilidades, cada vez yo veo menos niños que se quedan sin comunicar, o sea que hemos avanzado mucho, aún nos queda muchísimo por recorrer, pero en sentido general el pronóstico de un niño con trastorno en el desarrollo es muy favorable en el sentido de las capacidades que puede ir desarrollando. ¿Cómo podemos ir resumiendo? Pues se han realizado avances importantes en los últimos 50 años con respecto a los trastornos en el desarrollo. Sin embargo, quedan muchos retos por resolver, quedan muchas preguntas que todavía no tenemos una respuesta específica. Y eso hace que nos impliquemos, que cada vez nos eduquemos más. Esto es un continuo tanto para el niño como para el profesional y para los padres. Y el hecho de que todavía no tengamos muchas cosas claras hace que nosotros seamos muy críticos también en cómo
hablamos de los trastornos del espectro autista y qué cosas decimos. De ahí que yo soy muy partícipe de que los padres se entren en la APA, en la FDA, investiguen los tratamientos, las intervenciones efectivas, eficaces, y juntos podamos ir viendo qué es lo más beneficioso para su hijo. La investigación científica está centrada en las variables genéticas, la identificación de nuevas técnicas diagnósticas y el desarrollo de abordajes terapéuticos más efectivos. Y de hecho las grandes universidades aquí es donde están poniendo todo su empeño. La implicación de la familia en todo el proceso es de vital importancia para el logro de los objetivos terapéuticos, y entre estos va a estar desarrollar la funcionalidad y la autonomía del paciente o del niño que tenemos enfrente. El entrenamiento continuado por parte de los profesionales encargados de la asistencia va a garantizar mejores resultados clínicos, y también el entrenamiento continuado de los papás. Es decir, hay una intervención que se hace con el niño, pero hay una intervención que se tiene que hacer con los papás y a veces hasta con la familia. Yo casi siempre incluyo a los hermanitos en las intervenciones. ¿Por qué? Porque de repente, en lugar de tener un niño con autismo, tenemos toda una familia autista, porque todo gira en torno a ese niño, y no podemos salir a ningún lado porque a él no le gusta, o no podemos ir a tal sitio porque ¿qué van a decir? Entonces de repente toda la familia está retraída, toda la familia está apartada, y ese no es el objetivo. Es decir, el autismo es parte nuestra, es parte de nuestra familia, y tenemos que considerarla como cualquier otra dificultad, como cuando voy a salir con un niño que tenga diabetes. Llevo su insulina y llevo sus cosas preparadas, pero no lo excluyo del cumpleaños. ¿Ok? Y así mismo debemos de ser proactivos con la parte del espectro. ¿Cuáles son los principios de actuación que debemos de tener en cuenta cuando tenemos la sospecha de un niño dentro del espectro? Lo primero es informar a los padres sobre las dificultades y los motivos por los que vamos a referir. Y eso es sumamente importante. Cuando le decimos a los papás claramente qué estamos viendo y qué nos preocupa, los papás nos describen mejor las situaciones y están más receptivos al proceso de evaluación. Referir a una evaluación del desarrollo, fomentar la integración a entornos de estimulación temprana, eso es sumamente importante. Y yo entiendo que cuando sospechamos de un niño con un trastorno en el espectro, integrarlo con otros niños es vital, porque se ven los avances casi inmediatamente. Y abrir las redes de contacto con los diferentes especialistas que entran en contacto con la familia, y de ahí incluso ponerlos en contacto con las fundaciones que están funcionando muy bien y que están siendo pues los canalizadores de todas las ayudas que se están dando. Y todo eso lo vamos a hacer para mejorar el bienestar y la calidad de vida del niño, no para ponerle una etiqueta, no para decir él es así. Yo entiendo que no es que él es así, él tiene una dificultad, él es fulanito. Y cuando yo soy capaz de verlo como que él tiene una dificultad y no que él es así, estoy más dispuesta a ayudar y no estoy entendiendo que como él es así, no hay nada que hacer. ¿Ok? Es posible llegar a una detección temprana. Hay señales de alarma. Una de ellas es que el niño no mire de manera adecuada, que no comparta intereses o placer. Es muy normal que un niño señale: mira, avión mamá, avión, o mía, si no puede decir otra palabra. Que no responda a su nombre, que no señale con el dedo índice, que no muestre cosas a los demás y que prefiere estar solito. Esos son indicadores que tenemos que tener muy, muy pendientes. Y esta es una campaña de la que yo soy partícipe, en el que es hora de ver el crecimiento de los niños de una manera diferente, no solamente peso y talla, sino los aspectos del desarrollo que están implicados y cómo el comportamiento de estos niños podemos ir viendo a nivel de su desarrollo que algo está sucediendo y podemos actuar a tiempo. Muchas gracias. Buenos días. No es lo mismo ser autista que tener autismo.
No es lo mismo ser Asperger que tener Asperger. Cuando yo hablo de autista, cuando yo hablo de Asperger, simplemente estoy hablando de una condición, de un montón de síntomas que están incluidos en un libro que todo el mundo conoce. Me olvido de ese ser humano, me olvido de esa persona, de ese individuo que tiene una familia, que tiene un montón de cualidades, cosas que le gusta hacer, que le gusta correr, que le gusta jugar, que le gusta comer galletas. Y además de todo eso, tiene una condición que se llama autismo o que se llama síndrome de Asperger. Yo los exhorto a utilizar esta forma de referirnos a ellos como personas con autismo, personas con Asperger. Aquí podemos observar a lo que me refería, que soy más que autismo. Soy una persona bulliciosa, amorosa, perseverante, graciosa, brillante. Bueno, ahí pueden ver un montón de cualidades que definen a esa personita y que además de eso tiene autismo. No utilizar las etiquetas. Si vamos a utilizar la palabra autismo o el diagnóstico como tal, sí lo utilizamos como refería anteriormente la licenciada Nicole Inver. Es muy útil definitivamente diagnosticar, pero no utilizarlo única y exclusivamente para referirnos al individuo, sino que nos sirva como punto de partida para progresar, para trabajar con esta persona y hacer un montón de cosas en beneficio de ellos y de sus familiares. Vamos a hablar concretamente sobre el síndrome de Asperger. Luego de los estudios realizados por Leo Kanner en observaciones que se realizaron en individuos que tenían unas características similares, que luego se determinó como ese grupo de niños con autismo, más adelante el señor Hans Asperger, o por el mismo tiempo de Leo Kanner, en el 1944 hizo unas observaciones en un grupo de niños que tenían unas características similares, algunas similares a las de los niños con autismo que previamente se habían comentado. Aquí podemos observar las observaciones que había realizado el señor Hans Asperger. Hablaba de que eran unos niños que eran socialmente extraños, ingenuos y emocionalmente desconectados de otros. Parecían vivir en un mundo aparte. Tenían una buena gramática, un vocabulario extenso. Su discurso era fluido, aunque literal y pedante, utilizando monólogos y no en intercambios conversacionales. Tenían una pobre comunicación no verbal, los gestos, los ademanes, el contacto ocular, así como una entonación verbal monótona o peculiar. Tenían intereses circunscritos a temas específicos, incluyendo colecciones de objetos o hechos relacionados con tales intereses. Aunque la mayoría poseía inteligencia promedio, tenían dificultades para aprender. De todos modos, cuando era un tema de su interés, se podrían ampliamente interesar en ello y profundizar en sus investigaciones o buscar información sobre ello. Y también hablaba de que había una coordinación motriz y una organización del movimiento que era generalmente pobre, con algunas dificultades, aunque si habría un tema que era de interés para ellos, como el caso de tocar un instrumento, podían ejecutar esos movimientos físicos de manera adecuada. Luego de todas estas observaciones que había realizado el señor Hans Asperger y luego otros estudios que se realizaron, finalmente se concretizó el síndrome de Asperger, acuñando el apellido de este señor. El síndrome de Asperger es uno de los trastornos generalizados del desarrollo, junto con el autismo, como estuvimos ya observando anteriormente con la licenciada Nicole. Además de eso tenemos el trastorno, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Estos trastornos, los trastornos generalizados del desarrollo, tienen tres características en común que suelen estar afectadas, que son la comunicación, el aspecto de la socialización y la parte de la inflexibilidad a nivel mental en cuanto a las rutinas. En el caso del Asperger per se, estas tres áreas están afectadas, unas con mayor intensidad que otras, dependiendo de cada caso. Este diagnóstico del término utilizado, síndrome de Asperger, está reservado principalmente para personas que cumplen un cuadro similar al del autismo, pero que no presentan dificultades o no presentan un desarrollo presentan todo lo contrario, presentan un desarrollo intelectual adecuado, es decir, que no presentan dificultades en esta área. Hay una prevalencia de 2.6 sobre 10.000 y una razón niño-niña de 8.1. Esto está en investigación, sobre todo la parte de la razón niño-niña, y que más adelante vamos a profundizar un poquito.
Según el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DSM-4, plantea que deben cumplirse los siguientes criterios para poder diagnosticar el síndrome de Asperger. Deben haber por lo menos 2 de 4 características relacionadas con la interacción social, donde hay una alteración de comportamientos no verbales, las relaciones con sus iguales, poder compartir experiencias o vivencias, y hay una ausencia de reciprocidad social o emocional. En el otro aspecto es 2 de 4 características relacionadas con patrones de comportamientos restringidos. Una preocupación que abarca 1 o más patrones estereotipados y restrictivos, así como también apegarse a rutinas y rituales, los movimientos repetitivos o estereotipias, así como también preocuparse por partes de objetos. Este retraso causa un deterioro clínicamente significativo a nivel social, a nivel laboral y en otras áreas importantes de la vida del individuo. No hay un retraso general del lenguaje que sea clínicamente significativo y tampoco hay un retraso del lenguaje cognitivo. Esos aspectos, a pesar de que aquí están planteados bastante concretitos, lo vamos a ir ampliando poco a poco. Ahora yo quiero que veamos un video, es de una película que se llama Mary and Max. El cursor, aquí está. Esta película trata sobre un adulto que tiene síndrome de Asperger, que se llama Max. Empieza una relación con una chica, bueno, no una relación de amistad más bien, y empiezan a enviarse cartas. Entonces en esta parte, este video en concreto, él está explicándole a la chica en qué consiste el síndrome de Asperger para él. Now list some of the traits of an Aspie. Number 1, I find the world very confusing and chaotic because my mind is very literal and logical. 2, I have trouble understanding the expressions on people's faces. When I was younger, I made a book to help me when I was confused. I still have trouble with some people. Ivy was hard to understand because of her wrinkles and because her eyebrows weren't real. 3, I have bad handwriting, am hypersensitive, clumsy. I can get very concerned. 4, I like solving problems. Ivy said this is a good thing. And finally, number 5, I have trouble expressing my emotions. Dr. Bernard Hasselhoff says my brain is defective, but one day there will be a cure for my disability. I do not like it when he says this. I do not feel disabled, defective, or a need to be cured. I like being an Aspie. It would be like trying to change the color of my eyes. There is one thing I wish I could change, however. I wish I could cry properly. I squeeze and squeeze, but nothing comes out. I cry when I cut onions, but this does not count. Anyway, do you like the word kumquat? It is a type of fruit. Do you have a favorite sounding word? My top 5 are ointment, bumblebee, Vladivostok, banana, and testicle. I have also invented some new words. Confuzzled, which is being confused and puzzled at the same time. Snert, which is a cross between snow and dirt. And smushable, which are squash groceries you find at the bottom of the bag. I have sent a letter to the Oxford Dictionary people asking them to include my words, but I've not heard back. It is now time for me to go to my Overeaters Anonymous meeting. There is a woman there called Marjorie Buttersworth who confuzzles me. She kisses me without my permission. So tonight, I have decided to rub onions under my armpits to repel her.
Your friend in America, Max Jerry Horowitz. Pues un video claro de cómo lo viven ellos, este síndrome, y cómo también se puede observar en la adultez, que no solamente es un trastorno que se presenta en los niños y los adolescentes, sino que van creciendo con ellos, y cómo ellos lo vivencian mientras van creciendo, cómo se van adaptando a sus dificultades, cómo le van buscando la vuelta y cómo ellos lo viven, cómo lo plantean a los demás. El síndrome de Asperger se puede diagnosticar a partir de los 3 años. De todos modos, como vimos anteriormente, se pueden realizar antes también. Es muy importante esta parte del CDC, de la página que estaba poniendo Nicole, que están haciendo mucho hincapié en los profesionales del área, tanto en el ámbito de los pediatras como también los profesores, para que estén alertas a esos avisos que deben, que son muy interesantes, son muy importantes, ya que si puedo detectar en edades tempranas, por lo tanto puedo empezar un tratamiento mucho más temprano y es mucho más eficaz a largo plazo. Hay un desarrollo lingüístico y cognitivo adecuado y hay un trastorno grave de interacción social recíproca con una capacidad disminuida para la expresión de empatía. Es decir, vamos a ampliar esto, deficiencia grave con respecto al uso social del lenguaje. A ellos se les dificulta en algunas ocasiones utilizar el lenguaje para una conversación coloquial, simplemente cómo estás, qué tal, qué estás haciendo, dónde estabas. Más bien pueden utilizar el lenguaje a quiero tal cosa, tengo que ir a tal sitio, informaciones más que intercambios en la comunicación. Hay dificultades en la comunicación no verbal, en los gestos, en el contacto ocular, en los ademanes. Hay limitación importante en la capacidad de adaptar las conductas sociales a los contextos de relación, qué hacer en cada momento, con qué persona es adecuado, con qué otra persona no lo es. Dificultades para comprender intenciones ajenas y especialmente dobles intenciones. Muchas veces presentan dificultades en cuanto que el dominicano, sobre todo, utiliza un montón de refranes y dichos. Eso se le dificulta mucho a ellos comprenderlo. Como por ejemplo, ay, no me diga eso, que me vas a matar. No, mami, no te mueras, mami, no te muera. Entender que eso es simplemente una frase con doble intención, a ellos se le puede dificultar. No obstante, con trabajo se le puede explicar y ellos lo van interiorizando y lo generalizan a otras frases. Vamos a observar algunos videos ahora de la película Adam. Esta película es de un joven de 20 y pico de años, 29, diagnosticado con síndrome de Asperger, y vamos a ver estas dificultades específicamente en él. I can see that you're upset, but I don't know what to do. Could you give me a hug? Yes. Adam, I'd like you to give me a hug. Claramente observamos esa dificultad para poder leer y poder interpretar las emociones de los demás, y también no solamente eso, sino saber qué hacer en cada momento. La otra persona está triste, la otra persona ahora mismo está molesta, pero ¿qué hago? ¿Qué se supone que yo debo hacer ante esta situación? Y no solamente eso, luego identificar, con mi mamá hago una cosa, pero con mi hermano hago otra, y con los compañeros y con la profesora requiere una respuesta diferente. Además de eso, podemos observar cómo la chica tuvo que... Se me olvidó decirle que estaba en inglés, pero ahora se lo explico. La chica, él nota que a la chica le pasa algo y la chica le dice que él dice, ¿qué puedo hacer? Ella le dice que pudieras darme un abrazo, y él le dice como sí, dame un abrazo. Hasta que él no dice específicamente, ella le dice dame un abrazo, es que entonces él reacciona. Al principio estaba un poco confuso, me gustaría que me dieras un abrazo, pero no queda claro si lo quieres ahora, si lo quieres después, cuando lo quieres. Nosotros lo intuimos, nosotros lo entendemos, pero para ellos se les dificulta entender eso que queda escrito entre líneas. Vamos a ver otro video también de Adam. Were you excited
What? Sexually, when we were in the park. No, not exactly. Well, I asked because I was, and I wondered if you were too. Thank you so much for the glass of water. I should be going now. Because I said that thing about being sexually excited? No. I just... Well, yeah. When I was younger, I would have just thought you were sexually excited because I was. That's called mind blindness. I had to learn to ask what other people are thinking. I understand. It's okay. Ok, en esta parte el chico le pregunta a la chica, se conocen de hace poco tiempo, que si ella estaba sexualmente excitada cuando estuvieron juntos en el parque. La chica se espanta evidentemente y luego, bueno, pues se quiere ir y el chico le dice, él nota que ella se puso rara y le externaliza su dificultad. Yo tengo una dificultad para saber si la otra persona está sintiendo algo diferente a lo que yo sentí en ese momento, que es lo que llamamos ceguera mental. Esto que se llama ceguera mental imposibilita a la otra persona identificar que no todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso y todo lo que yo haría en determinado momento obliga a la otra persona a hacer eso mismo en la misma situación. Entonces Adam aprendió a lo largo del tiempo a preguntar cuando no estaba seguro, que es una de las cosas que nosotros tenemos que dotar a nuestros pacientes, que cuando tengan la duda mejor pregunten antes de reaccionar. Estos jóvenes también presentan patrones de comportamiento repetidos, obsesivos y con resistencia al cambio. Tienen interés absorbente y excesivo por ciertos contenidos. Suele ser como el tema del momento. Si un tema en específico es su tema de interés en ese momento, amplían conocimiento sobre ese tema. Buscan en enciclopedia, buscan en internet, preguntan, constantemente hablan sobre eso. Ese es el tema del momento. No quiere decir que ese tema permanezca a lo largo de su vida. Va variando en base a la edad, al desarrollo, al crecimiento, alterando con la edad los intereses. Vamos a ver un video de Adam, ya el último de Adam. Aquí está. Rarely go off Broadway. I didn't even know this theater still existed. Oh, the Cherry Lane Theater is the oldest continuously running theater off Broadway. It was converted from a box factory in 1924, and then in the 20s and 30s and 40s it presented the work of writers such as F. Scott Fitzgerald, John Dos Passos, Eugene O'Neill. I used to bone up on conversation topics too when I had a date. Game by Samuel Beckett had its American premiere here in 1957, followed by other new works such as The Happy Journey to Trenton and Camden by Thornton Wilder in 1960. But that's enough about the Cherry Lane Theater. What about the 70s? Well, in 1971, Godspell opened. Adam, Daddy's joking. Oh. Uno de los temas de interés, como pudieron observar, de Adam era en cuanto a los teatros, a las diferentes obras teatrales que se presentaban, y era un tema muy interesante para él, y como la señora le preguntó, pues fue la brecha perfecta para empezar a hablar de ese tema que tanto le interesa. Sin darse cuenta, cuando ya la otra persona estaba un poco cansada o cuando ya había extendido mucho sobre el tema y requirió de un apoyo de su pareja en ese momento. No obstante, si ustedes se fijan, a pesar de que requirió un apoyito de parte de su pareja, pues ya rápidamente se dio cuenta, bueno, que ya he hablado mucho, bueno, ya es suficiente de hablar de tal cosa, como que lo arregla al final, eso porque ha sido trabajado. Podemos observar también cómo Adam no comprende un chiste que hace el padre. El chiste a mitad de la conversación le dice, sí, yo también hablaba mucho cuando tenía citas y me ponía nervioso. Entonces Adam no lo comprende y sigue hablando de su tema de interés. Otra de las cosas que presentan las personas con síndrome de Asperger son rituales. El problema con los rituales, aunque puede parecer que resulta muy organizado y que tienen todo, llegan a tiempo a todos los sitios y que hacen una cosa de una manera muy rutinaria y organizada, el problema es cuando esto choca con la funcionalidad. Porque una cosa es que es beneficioso hacer algo de una manera porque es más efectivo, lo hago más rápido, pero cuando deja de ser funcional, entonces tenemos que tener en cuenta eso.
para cambiarlo y buscarle la vuelta. A veces lo puedes hacer así, otras veces no. No siempre vamos a coger la misma ruta para llegar al colegio, no siempre nos vamos a parquear en el mismo sitio porque puede ser que un día lo hayan cogido el parqueo. También presentan actitudes perfeccionistas extremas que dan lugar a gran lentitud en la ejecución de tareas. En el caso de Adam, concretamente, él estudiaba también ingeniería mecánica y hacía muñecas como unos robots que hablaban. Entonces, una de las quejas por lo cual lo despidieron del trabajo era porque él hacía calidad y no cantidad, y su jefe quería cantidad. A ser tan perfeccionista, detallar hasta el mínimo aspecto del muñequito, pues lo hacía enlentecer muchísimo su trabajo. Entonces esas cosas también puede pasar a nivel académico en algunas ocasiones, que por eso tal vez no ejecuten la tarea de manera rápida, o en algunos temas de su interés que se implique mucho tiempo en ello. Hay también una alteración de la expresión emocional y motora, limitaciones y anomalías en el uso de los gestos, el contacto ocular, que la cara te acompañe, ¡ay, qué sorpresa! Los gestos de la cara que te acompañen a cada emoción que tú en ese momento estás experimentando. Hay también una expresión corporal desmañada y torpeza motora en exámenes neuropsicológicos. A pesar de que ellos no presentan dificultad en cuanto a la adquisición del lenguaje, ni el lenguaje per se, en un aspecto hay dificultades que es en la parte pragmática de la comunicación. El poder iniciar, mantener y finalizar una conversación, el saber qué decir, bueno, ya me tengo que ir, encantada de verte, más bien pueden finalizar de una manera abrupta y dejar a la otra persona como colgada. También interpretar las conductas no verbales o los sutiles cambios emocionales de su interlocutor. Eso de poder leer que la otra persona está cansada, que ya no quiere escuchar más sobre ese tema, o que le da asco, o que tiene miedo para poder cambiar tu discurso, pues esas dificultades de poder leer esas sutilezas en el lenguaje no verbal de la otra persona es bastante significativa en ellos. También una verbosidad excesiva al elaborar largas y detalladas descripciones que son de su interés. Esto lo pudimos observar en Adam, que empezó a hablar sobre el tema que le interesaba continuamente sin darse cuenta que ya se había prolongado bastante. Eso le puede pasar a ellos con cualquier tema de su interés. Empiezan a hablar, hasta que finalmente pues alguien lo corta. Hay un estilo excesivamente formal y preciso, su forma de hablar, utilizan un lenguaje rebuscado, palabras que escuchan en la televisión, que leen en enciclopedias, en diccionarios, incluso pueden hablar como extranjeros, puede parecer que fuera de otro país. Y también hay una interpretación literal del lenguaje de las demás personas, como pudimos observar en Adam. Hay un retraso en el desarrollo motor y en la coordinación motriz, es más y menos evidente en algunos casos, no en todos los casos se evidencia. Hay conciencia de sus dificultades, sobre todo cuando entra en la adolescencia, cuando es más evidente esta conciencia. Y hay una capacidad normal de inteligencia impersonal, a menudo habilidades especiales en áreas restringidas y nulidad en las demás. Ok, vamos a hablar ahora de un aspecto poco estudiado. La diferencia entre las niñas y los niños con síndrome de Asperger, ya que como sabemos, como hemos visto hasta el momento, se diagnostica principalmente varones con síndrome de Asperger. Incluso todas las pruebas o la gran mayoría de las pruebas para evaluar síndrome de Asperger están basadas en los comportamientos que presentan los niños. Entonces el señor Tony Attwood hizo unas observaciones en base a su experiencia clínica, que es lo que vamos a discutir ahora. Hay unas diferencias en lo que presentan los chicos y presentan las chicas con síndrome de Asperger. En el caso de los varones podemos ver que serían como pequeños profesores, un poquito más concretos. En el caso de las chicas son pequeñas filósofas. En el caso de los varones hay un perfil de habilidades y de conductas más marcado, que en el caso de las chicas es más suave. Los varones presentan conductas agresivas ante la dificultad de expresión emocional, principalmente ante la frustración, el no poder hacer algo que yo quería, que no me salga de la forma que yo quería que me saliera, pues pueden presentar conductas agresivas y por lo tanto ser referidos con mayor frecuencia a donde el psicólogo, al psiquiatra, a la psicóloga del colegio, para evaluar. En el caso de las chicas, ante las frustraciones, tienden a interiorizar y presentar conductas más pasivas, así como también tienen un amigo, usualmente una sola amigo o un solo amigo, que es su amigo predilecto, para arriba y para abajo con ese amigo, con un pensamiento dicotómico de todo o nada, de sí o no, o eres completamente mi amiga,
y no me mientes, o me mientes, ya no eres mi amiga. Entonces, cuando esas dificultades aparecen, entonces lo experimentan de manera traumática. En el caso de los varones hay una menor motivación a nivel social que en el caso de las chicas, que están más motivadas a aprender y entender conceptos clave de forma más fácil. Y por lo tanto, por ese interés en aprender sobre ello, pueden camuflar con mayor facilidad sus dificultades a nivel social. Copio lo que hace mi mamá, copio lo que hace mi hermana, copio lo que hacen mis amiguitas y paso desapercibida en el grupo social. Y por eso muchas veces las chicas no son diagnosticadas, ya que a nivel social aparentemente no presentan dificultades. En el caso de los varones hay mayor confusión a nivel de roles sociales. Para los varones, como decía anteriormente, es más fácil diagnosticar, ya que las conductas son más severas, son más evidentes. Al presentar conductas agresivas son referidos a estudios, por lo tanto se pueden evaluar y llegar a la conclusión de que está la presencia del diagnóstico. En el caso de la chica, debido a que tienen un sistema de protección social, no es que no se pueda, es que es más difícil hacer el diagnóstico. Los varones suelen ser rechazados o agredidos debido a que los niños suelen ser más intolerantes y más propensos a ser abusivos, que en el caso de las chicas, por ser más, apoyan más, aceptan más, asumen un rol mucho más maternal. Ahí tenemos, ya tuvimos las diferencias. Ahora vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento con personas con síndrome de Asperger va a depender, se va a trabajar principalmente las áreas que están afectadas, que es la comunicación, la socialización y la inflexibilidad. Siempre va a depender de la demanda de cada individuo, de cada persona, de cuáles son las dificultades que se están presentando con mayor intensidad para ponerle especial énfasis a ellas. Se debe trabajar sobre todo la comunicación y las competencias sociales debido a los siguientes aspectos. Ya que ellos no son solitarios por elección propia. Algunas veces sí, igual que todos, a veces queremos un momento de soledad para estar tranquilos con nosotros, pero realmente ellos evitan estar con la persona porque no sé qué decir, no sé qué hacer, qué se supone que yo haga, me da vergüenza, creo que me va a salir mal, y por eso pueden evitar con mayor frecuencia. Hay una tendencia al desánimo, negativismo y depresión como consecuencia de conciencia de sus incapacidades. Como vimos anteriormente, alrededor de la adolescencia empieza a haber un poquito más de conciencia acerca de sus limitaciones y sus dificultades, comparándose con sus iguales, comparándose con los compañeros de clase, con los hermanos. Pero a mi cumpleaños no vino nadie, a mí nadie me llama, yo no tengo con quién salir los fines de semana. Entonces, al ser consciente de estas limitaciones, de estas dificultades, pues puede generar comportamiento, puede generar sintomatología depresiva. Hay limitaciones de introspección y autorreflejo con respecto a los demás que le impiden autoajuste espontáneo. El yo ser, o sea, el hecho de que se me dificulta poder ver que yo estoy haciendo mal o que se supone que yo deba hacer de una manera diferente, como no sé qué es lo que tengo que hacer diferente, por lo tanto no lo arreglo. En cambio, si yo sé qué es lo que tengo que hacer diferente para ser socialmente aceptado o para que esta comunicación fluya, pues evidentemente lo voy a arreglar. Y al ello presentar dificultades en ese aspecto, pues no suelen hacer un autoajuste de manera espontánea. Y finalmente, ya que este tipo de trabajo lo va a preparar para enfrentarse a las expectativas sociales e interpersonales. Ok, vamos ahora a hablar de las habilidades sociales, concretamente de un taller de habilidades sociales. Antes de eso, quiero una definición de Caballo, el de 1986, que dice que las habilidades sociales es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Se realizó un taller de habilidades sociales para personas con síndrome de Asperger. De momento se ha llevado un grupo a cabo. La finalidad de este taller era dotar de habilidades o de mejorar las ya existentes en estos niños y adolescentes en el ámbito de la interacción social, principalmente con el fin de mejorar la integración de los mismos en su medio familiar, social, escolar.
Los objetivos generales del proyecto estaban mejorar la calidad de vida de estas personas, aumentando su capacidad para razonar y analizar en diferentes situaciones, con el fin de poder generar conductas apropiadas en cada caso. Así como también buscamos que las habilidades adquiridas sean posteriormente manifestadas de formas espontáneas y de manera generalizada, es decir, diferente en cada ambiente que se le presente. Y finalmente, mejorar la autoestima y la aceptación de ellos mismos. Los temas que se trataron o que están pautados para tratarse en futuros grupos están la expresión y la recepción de emociones. No solamente ser capaz de expresarme cómo yo me siento, sino que al momento de que otra persona me diga estoy enfadado o que estoy triste por algo que tú hiciste, pues que yo sea capaz de aceptar esa condición, ese sentimiento que la otra persona está experimentando. El ser capaces de iniciar, mantener y finalizar una conversación, ya que a veces puede resultar fácil la parte del medio de estar hablando del tema que me interesa, pero debo darle también permiso a la otra persona que interactúe en medio de la conversación y al final poder darle cierre a esa conversación. Unirse a una conversación que a veces lo dejamos pasar por alto, pero muchas veces ellos pueden llegar a un lugar donde hay varias personas conversando y que ellos, si les interesa el tema que se está conversando, sean capaces de decir, ay, me parece interesante de eso que hablan, me gustaría aportar, También el tema de cortesía y amabilidad, el hacer y recibir cumplidos, que vamos a ver un videito de eso, el saludar y presentarse, defender sus derechos y opiniones de una manera adecuada, identificar problemas interpersonales y solucionarlos, seguir normas a pesar de que no estés de acuerdo con ello, el tema de la sexualidad, el manejo del dinero y otros temas que fueron surgiendo a lo largo del taller, ya que a pesar de que teníamos estos temas preparados, surgían nuevos intereses de los chicos o problemas de conducta que se manejaban a lo largo de las sesiones. Vamos a hablar ahora de la metodología. Para hacer esta investigación contamos con un grupo de jóvenes de la Fundación Manos Unidas por Autismo, gracias a Odil que nos hizo de portavoz. Hicimos antes de empezar el proyecto una evaluación pre y luego que finalizó una post para poder medir realmente la eficacia de la intervención. Se hizo específicamente un grupo de 5 jóvenes de 12 a 15 años, oscilaban, considerábamos que era un rango de edad que podían tener intereses similares para poder eficientizar el desenvolvimiento de la sesión. Se hacía una sesión semanal de 1 hora y cada persona estaba guiada por un terapeuta de apoyo, estudiantes de psicología, todos desde aquí de UNIBE, que estaban apoyando un caso en particular, no solamente durante el desenvolvimiento de la sesión, sino también en las sesiones clínicas, en la discusión de los casos, se discutían las conductas problemas, las conductas que se debían trabajar, los progresos de cada caso y se llevaba un registro de todo lo que pasaba en cada sesión. Dentro del trabajo que se hizo estaban las dinámicas por medio de juegos, discusiones, psicoeducación y visualización de videos. Sobre todo la parte de visualización de video era algo muy enriquecedor y a ellos les encantaba y aprovechábamos que a ellos les encantaba para poder introducir temas que para nosotros eran muy importantes por medio de esto que ya era reforzante de por sí para ellos. Dentro de las técnicas de modificación de conductas utilizadas tenemos el modelado, el role-playing, el reforzamiento, la retroalimentación y la generalización. La duración del programa fueron 6 meses con 24 sesiones. Previo a la intervención se realizaron entrevistas con los padres, donde no solamente se hizo la prueba para medir el pre y el post, sino que además una historia clínica para conocer los aspectos de la familia que pudieran ser importantes para tratar dentro de la dinámica grupal. A la mitad del programa se hizo otra sesión con los padres para discutir los progresos que habían tenido los chicos hasta el momento, las conductas que se seguían trabajando y pautas a tomar en cuenta en la casa, ya que definitivamente el trabajo que se hacía en sesión, si no se le daba un seguimiento en la casa, pues no hubiera sido tan eficaz. Y finalmente, todavía no se ha hecho la última sesión con los padres, eso está pendiente, donde se le va a dar un feedback, se le va a dar una retroalimentación de todo lo que se trabajó, de todos los logros conseguidos y de otras pautas que se pueden llevar a cabo en la casa. Luego al final vamos a hablar de los resultados.
Ahora vamos a observar algunos videos, que una de las chicas están por aquí, por ahí sentadas, se van a ver, del desempeño de la sesión. Este video concretamente es un video que se hacía al inicio de la sesión, donde se anticipaba, donde se le informaba lo que iba a suceder a lo largo de esa sesión, con el fin de mantener los niveles de ansiedad en un nivel bajo, e incluso nos favorecía cuando se iba a tratar un tema que tal vez no era de tanto interés para ellos, pero que luego de eso venía un juego, pues eso hacía que estuvieran un poquito más motivados porque sabían que venía algo reforzante después. Luego a trabajar el tema de la sexualidad. Después vamos a pasar a un juego elegido por Frederick por haber ganado en la sesión anterior, el cubo, finalmente la despedida y luego la medida. Importante informar que todos estos videos que vamos a observar de los chicos, tenemos autorización de los padres para poder poner los videos aquí. En ese momento el video anterior solamente se veían 4, faltaba uno que llegó un poquito tarde, que ahora lo van a poder ver. Este era un juego que se llamaba El Cubo, era un juego en el que tenía 3 lados, uno de preguntas, uno de describir y escribir y otra parte que era de juegos. Entonces, dependiendo de la parte que le salía, pues cogían una tarjetita y lo que decía la tarjetita pues lo tenían que hacer. Aquí está Francesca haciéndole una pregunta a Frederick. Enfadado, ¿qué es lo primero que debo hacer? Si tú estás enfadada. No, la pregunta es para ti, la pregunta es para ti. Si tú te sientes muy enfadado, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Intentar no perder la vida. ¿Intentar? Bajar mi nivel. Muy bien, intentar relajarme primero. En mi caso, de desahogarme. ¿De qué manera? Positivamente. ¿Y cuál sería un ejemplo de desahogarte positivamente? En la cabeza. Pensando en cosas positivas, podría ser. O escuchando música. ¿Qué otra cosa se te ocurre? No, creo que sí. ¿Así te gusta? Muy bien. Intentábamos acompañarlo para que las respuestas vinieran de ellos. Utilizábamos sus mismas respuestas, las moldeábamos con el fin de que fuera una respuesta socialmente adecuada. En esta parte solamente se trata de respuestas, pero también cuando se explicaba algún tema había una actuación. Ellos debían actuar lo que se había aprendido, ya sea cómo iniciar una conversación, hacíamos un pequeño role-playing con uno de sus compañeros o con una de las terapeutas. En este video vamos a observar, estábamos tratando el tema de la sexualidad y las relaciones interpersonales. ¿Qué podrías preguntarle o decirle a una chica que te gusta? Muy bien, muy bien. Yo no escuché. Dije, hola linda, ¿qué teletería? Bueno, pero si se lo dice así, Javier. Ella no estaría bien. No estaría. Exactamente. Chicos, también le pueden hacer preguntas sobre cosas que le gustan, así la conocen. Sí. Dame un ejemplo, Diego. ¿Qué te gustaría saber de una chica que te gusta? No nos están filmando, ¿verdad? Sí, estoy filmando. No. Mira, no soy un experto en chicas, pero es que yo no soy chica y no es que soy soltero. No. Ahí te pasaste. Sí. Gorda. ¿Qué te pasó ahí? Diego, ¿cómo tú le dirías? Hola. ¿Qué tú le preguntarías a la chica? Que si le gustaría salir conmigo. Muy bien. ¿Pero y qué pregunta le harías para conocerla? ¿Qué quisieras saber de ella? Sí, Galán, que tú eres el más divertido aquí. Sí. Galán, que tú eres el más divertido aquí. ¿Qué te gustaría saber de una chica? Conocerla. Conocerla. ¿Pero qué pregunta le harías? No. Gracias. Sí, pero ¿cómo tú vas a saber a dónde vas a llevar a esa chica? ¿Qué cosas te gustan hacer en tu tiempo libre? Me puedes preguntar, ¿te gustan las películas? Y así si ella dice que sí, la puedes llevar a ver una película. Sí. Sí. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más? Y si nos gusta una
chica le podemos decir cosas de su aspecto físico, de todo su cuerpo? No. No, exactamente. ¿Y qué cosas sí le podemos decir y qué cosas no? De su peinado. De su peinado. ¿Y de qué no le podemos decir? Bueno, hay unas cosas de... ¿De qué? ¿Sabes cosas de tu cuerpo? De su cuerpo, ¿de qué parte de su cuerpo? Ay, Está gorda. Si está gorda, no le podemos decir que está gorda, muy bien. ¿Qué más? No se puede decir cosas del cuerpo, ¿cierto? Sí se puede decir, por ejemplo, que tiene bonito pelo, Y que tiene una cara bonita. o que bien le queda la ropa, Y mira, sonrisa. y bonita sonrisa. Pero no se puede decir que es gorda, ni es flaca, ni nada de eso, ¿cierto? Eso depende porque puede ser que la otra persona la haga sentir mal. Entonces mejor evitarlo. Ok. Y le podríamos decir a la chica que te parecen bonitos sus pechos. ¿Se podría o no? Ay, pero si gritan todos a la vez, no entiendo. Levantando la mano, por favor. Frederick. Esta parte no se habla en una cita. Muy bien. Eso sería algo feo. Al principio no podemos hablar de nada de eso. Ni tampoco los genitales. Exactamente, muy bien. ¿Y tú qué piensas, Diego? ¿De dónde? De decirle a la chica que tiene bonito pecho. Sí. ¿Se le debe decir? No. No, eso no se lo decimos. Sí, pervertino, no se lo digas. Sino... ¿Y le puedo decir a la chica que le quiero tocar sus partes? No, esta parte no. No, cero. No. ¿Y si le quiero dar un beso a la chica? Tal vez eso. ¿Cómo? Bueno, ella se podría, en muchos casos, ella podría asustarse. Ella podría asustarse, puede ser. ¿Y de qué manera yo le puedo dar un beso que ella no se sienta mal? Y que a ella no le moleste. En la mejilla. Empezando en la mejilla, muy bien. ¿Y si ya luego la chica resulta que es tu novia? Ahí sí. Muy bien. Cuéntame, Robert, ¿qué vas a decir? No se le puede decir a la chica tocar sus partes, ¿cierto? Muy bien. ¿Cierto? Sí, cierto, así es. ¿Y si queremos besar a la chica? ¿Y si quieres besar a la chica? En la mejilla. En la mejilla al principio. ¿Y si son novios? En la boca. ¿Y yo la puedo besar en la boca sin que ella quiera? Aunque sea mi novia. Si ella no quiere, ¿qué pasa si ella no quiere? Se va a poner mala, se va a sentir mal. Exactamente, eso quiere decir que antes de besar a una chica o antes de poder abrazar y apretar muy bien a tu novia, hay que esperar que ella quiera que eso pase. ¿De acuerdo? Hay que respetar el cuerpo de tu novia, hay que respetar el cuerpo de las chicas. Un momento, ¿cuándo van a poner cortejo a trabajar la sexualidad, por favor? ¿A cortejo? Cuando se pueda.